Vamos a ir acá. Ya. ¿Se logra ver? Sí, ¿Sí o magíster. no? Ya. Sí, magíster. Entonces, ya. Sí, magíster. Sí podemos ver. Yes. Ok. Bueno, Entonces, como les digo, eh, eh, este sería como el recordatorio, por decirlo de alguna forma, para que ustedes puedan estudiar este cuestionario. Porque uno reconoce que con todos estos días también se hace un poco complicado, más encima que tienen otros cursos, así que yo los puedo apoyar de esa forma. Bueno, entonces tenemos enfoque y tipo de investigación. ¿Ok? Eh, nosotros, si bien es cierto, hemos tratado de hacer un recorrido de todo lo que es la parte investigativa, ¿cierto? Entonces, la idea en este caso es considerar, digamos, estos enfoques que nosotros podemos manejar. Tenemos, en primer lugar, un enfoque cuantitativo, un enfoque cualitativo y el enfoque mixto. ¿Ya? Eh, la verdad que, digamos, dentro de este tipo de enfoque, eh, uno tendría que estar bien claro, bien en conocimiento de lo que es el enfoque cuantitativo y cualitativo, ¿ya? Y lo que persiguen. Eh, por ejemplo, uno puede mencionar que la investigación cuantitativa, para que tengamos claro eso, busca establecer relaciones y explicar las causas de los cambios en los hechos, bueno, sociales, considerando el punto de vista educativo, ¿no? Eh, y una característica importante que eh, se trata de establecer relaciones entre estas variables que son medibles, ¿ya? Es una característica importante dentro de este enfoque cuantitativo. En cambio, la investigación cualitativa está preocupada de más que nada comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva, digamos, del investigador, y de los que, digamos, que son parte de esta investigación, ¿no? Y con esto se profundiza digamos, el tipo de fenómeno o situación que uno está investigando, eh, tratando de entender e interpretar los hechos, ¿ya? Entonces, esas son las dos situaciones, más el enfoque mixto, que es una combinación de estas dos situaciones, de los dos enfoques que yo mencioné. Eh, entonces, antes de pasar a la siguiente parte, eh, estos enfoques de alguna forma nos van a alinear en el tema de la investigación. Ya sea eh, si uno va a hacer una investigación eh, mixta, cuantitativa o cualitativa. La verdad que en ciertas investigaciones, la investigación mixta es un gran aliado, diríamos, para poder hacer investigación. Entonces, lo que uno, en el fondo, es tratar de integrar estos dos enfoques para que se puedan aplicar. Y esa sería una característica bastante provechosa para hacer investigación. Y bueno, cada uno de estos enfoques tiene sus propias características también. Eh, ahora, si la vemos desde ese punto de vista, también nosotros podemos, dentro de lo que es esta investigación educativa, porque
lo otro también se va a considerar en la investigación educativa. Se pueden establecer, digamos, investigación de acuerdo a su finalidad, su alcance u objetivo, estrategias y según su orientación temporal. En el caso de la investigación educativa, podemos citar a una investigación teórica y una investigación aplicada.
Magíster, muy buenas noches. Sabe que estamos viendo que mueve las diapositivas, pero no le escuchamos absolutamente nada. ¿Escuchan? Hola, hola. ¿Me escuchan? Ahí Ah, le escuchamos, Magister, porque no sí, lo estábamos escuchando. pero desde la diapositiva 6, nada, Uno. no le hemos escuchado nada. ¿Y de las 5? De las 5 sí. Ya. Entonces vuelvo a las 6. ¿De las 5 ya me escuchan? Ok. Ok. Gracias. Ya. Entonces, miren, estamos de las investigaciones de campo. Ya. Ok. A ver, la investigación de campo constituye un proceso en donde se trabaja, digamos, in situ, en el lugar donde se realiza, digamos, el estudio, pero la idea de esta investigación no es tratar de manipular nada, sino que más se trabaja con observación en cuanto a los elementos que están participando en el fenómeno de interés, ¿ya? Hay características que se pueden resaltar, porque siempre en una investigación van a estar estas técnicas para poder recoger información. Entonces, tenemos, por ejemplo, la entrevista, la encuesta, los cuestionarios y la observación. ¿Ok? Se pueden aplicar dentro de los dominios de investigación que se está realizando en la investigación misma. Entonces, se realiza un trabajo metódico para copiar y recoger material directo de la información en el mismo lugar donde se presenta el fenómeno. Y con la idea de poder recoger, digamos, y tener una información viable en la investigación. Por un lado eso. Por el otro lado, tenemos la investigación experimental, y yo lo que les mencionaba en este aspecto, que la investigación experimental es una investigación donde yo aplico en el lugar, eh, y de la misma forma como en la investigación de campo, pero con la diferencia que yo puedo manipular una variable. ¿Ah? Normalmente la variable que se manipula es la variable independiente, la cual va a ser, digamos, eh, inicialmente la causa de algo que se va a reflejar en una variable dependiente. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista, este tipo de investigación es bastante interesante porque me permite trabajar con una estrategia, poder aplicarla en algún grupo, eh, y poder, digamos, ver el efecto. Entonces, normalmente se trabaja con un grupo de control y un grupo de experimental. Ahora, dentro de la misma, eh, digamos, investigación experimental, podemos tener una investigación experimental que se aplica, digamos, la manipulación de manera parcial, no es total. ¿Ya? Es más suave, digamos, la situación de aplicación, pero tiene más o menos las mismas características que lo que yo les expliqué sobre una variable independiente y que va a tener un efecto sobre la dependiente. ¿Ok? Tenemos el experimental puro y tenemos el cuasi experimental. En el caso del experimental puro se aplica una, digamos, una manipulación total. Eh, Eso quiere decir que yo voy a tratar de manejar la variable independiente, eh,
digamos, desde el punto de vista, eh, considerando que esta variable es el comportamiento que yo voy a tratar de manipular sea al 100%, ¿ya? No a medias aguas como en el caso anterior. Entonces, la otra es más leve, depende de la estrategia. Y ahí yo podría decir, si es al 100% que yo aplico quizás al 100% esa estrategia. En el otro caso, a lo mejor la aplico superficialmente, ¿no? En forma muy, muy dosificada y en periodos también definidos, quizás. Y eso también tiene que ver con la aplicación de la variable, ¿ya? En el caso de un cuasi experimental, eh, primero que nada, esto dentro de esta manipulación también nos indica que quizás los grupos que uno, dentro de lo que uno puede seleccionar, ¿no? Con el grupo de control o el grupo de experimental, específicamente del experimental. eh, la selección, digamos, no es aleatoria, sino que ya los grupos ya vienen de acuerdo a su origen formado, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que de repente cuando uno hace estos experimentos, eh, si son cursos, yo elijo a lo mejor, puede ser que elige el grupo completo, el curso completo, y aplico esta estrategia. Pero, por ejemplo, si en el caso que yo quisiera tomar una muestra o no hacerla al grupo entero, entonces ahí yo aplico esta idea, digamos, de tomar y seleccionar a estos grupos de forma aleatoria y eso, digamos, puede, de alguna forma causar, digamos, una diferencia entre los otros tipos de investigación. Entonces, desde ese punto de vista hay que tener cuidado cómo se van seleccionando. Entonces, por eso mismo se hacen estas diferencias en que yo puedo tener una pre-experimental, una investigación pura, experimental pura o una cuasi experimental. Y esto ustedes lo lograron, digamos, visualizar quizá o no sé si entender, pero leer en los artículos que yo les di cuando hicieron esa tarea colaborativa. Entonces, desde ese punto de vista, eh, se toma este tipo de diseño en el fondo, ¿ya? Entonces, es importante porque esto lo pueden aplicar. Después podemos ir viendo cómo sería, digamos, la ejecución, ¿no? Cómo se debería aplicar. Y no es complicado, no necesita tanta, digamos, recursos, sino que más depende de lo que uno, de la estrategia que uno quiere aplicar. Pero para eso hay que tener una organización. Y es interesante desde ese punto de vista en cómo aplicamos esta investigación experimental, que para mí sí tiene algunos resultados positivos. Bueno, bueno, desde el punto de vista de la orientación temporal, se pueden, bueno, acá yo no les voy a hablar mucho de la orientación temporal porque me parece que esto se puede leer, ¿no? Entonces, lo que sí les voy a mencionar es que se clasifican en estudios que están relacionados desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista del presente y desde el punto de vista del futuro. Eh,
son indagaciones de alguna forma que vamos a tratar de rescatar de esa información en el pasado, en el presente y en el futuro. ¿Ya? Eh, bueno, por un lado, ¿no? Ahora, todas estas investigaciones nosotros las tenemos que relacionar eh, de alguna forma con estas variables que nosotros vamos estableciendo, ¿no? Porque la investigación siempre vamos a tener que definir variables. Por lo tanto, acá podemos definir básicamente tres tipos de variables que, que nos pueden interesar. Por ejemplo, la variable independiente, las cuales son, bueno, yo la puedo mencionar de esta forma. Son características o propiedades que suponemos que es la causa del fenómeno estudiado. ¿Ya? Estas variables las vamos a encontrar tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. ¿Ya? Eh, Se pueden asociar, sí, se pueden asociar, y por ahí también vamos a encontrar, digamos, esta sociedad con la estadística que está muy relacionada con la investigación, ¿ya? Cuantitativa. Entonces, vamos a tener la variable independiente, la cual estadísticamente la podemos estudiar, y luego tener una variable dependiente, la cual es la que, digamos, nos va a dar el efecto que produce esa variable independiente. ¿Ya? En matemática hay una, no sé si se recuerdan, pero normalmente se identificaba una variable y una variable x. ¿Ya? Entonces, siempre la variable iba a ser la independiente y la x iba a ser la dependiente. Pero bueno, ¿por qué? Porque siempre se va a asociar de cuál es la causa y cuál es el efecto. La causa en este sería la variable y el efecto sería la variable x, la dependiente. Ahora, por otro lado, tenemos una variable interviniente y que esta prácticamente es la que tenemos que tratar de que eh, no altere, digamos, esta parte experimental. Si estamos tratando de hacer una investigación de tipo experimental, tenemos que tratar que no se produzca una alteración por otro tipo de variables, que son estas las intervinientes. Se define como lo que no es ni variable independiente ni dependiente. Bueno, estas variables son características ajenas al experimento que influyen en los resultados o pueden desvirtuarlos por lo que se deben controlar o tratar de aislar. Una de estas variables puede ser, por ejemplo, si yo estoy haciendo clases y yo voy a aplicar una estrategia en un curso, por ejemplo, y deseo ver si esta estrategia da resultados, yo puedo tener un grupo que son, digamos, vamos a decirlo así, puedo considerar un curso como un grupo experimental donde yo aplico la estrategia y otro curso donde no se aplica la estrategia. Entonces, una variable interviniente sería que yo, como soy profesor de esos dos cursos, le hiciera solamente por ejemplo, la aplicación de la estrategia, al, experimentar, y no le hiciera clase,
al otro curso que es de control. Ahí yo estoy alterando, digamos, la idea sería que yo le hago al curso eh, del grupo experimental y al otro curso igual, porque son, digamos, la misma persona y tienen los mismos hábitos de enseñanza, pero queremos ver cómo se produce el efecto con una persona solamente, como un profesor que atienden a esos dos cursos. Esa sería una variable que yo tendría que controlar, ¿ya? Entonces, si yo cambio, por ejemplo, viene otra persona y hace lo que yo quiero, pretendo, digamos, que en la misma asignatura en el otro curso, me altera un poco, porque ya no es la misma estándar que yo ando tratando de aplicar. ¿Ok? Entonces, esa es la variable interviniente. Bueno, la situación también es el tema de eh, cómo nosotros eh, identificamos estos grupos, por ejemplo, para tratar de extraer las muestras de un grupo, ¿ya? Normalmente nosotros lo identificamos como una población, así como yo puedo identificar el grupo, un curso, con una población definida, o puedo ser un poco más amplia, puede ser la unidad educativa, la población, y de ahí yo saco una muestra. Así como puedo llevar el grupo que, por ejemplo, como les mencioné, la población a un curso y también sacar una muestra de ese curso. Entonces, son términos importantes porque, en definitiva, digamos, me indica cómo debo proceder en términos de la investigación. Eh, la población siempre va a ser un grupo de interés, obviamente con ciertas características que importan en la investigación. Eh, entonces, podemos tener una población finita y una población infinita, ¿ya? La población finita es aquella en la que son conocidas las cantidades, unidades que la integran. La población infinita es aquella en la que se desconoce el total de los elementos que la confirman. Ahí, ¿ya? Entonces, eso tendríamos que tratar de entenderlo así. O sea, yo le hablaba, digamos, de un diseño de investigación, pero obviamente tenemos que asociarlo con un grupo de interés para poder establecer, por ejemplo, la recolección de datos. Y de esta forma, identificando la población, identificando la muestra, podemos actuar, ¿ya? Eh, bueno, para cumplir el objetivo, obviamente tenemos que tratar de establecer la muestra que nos interesa. Esa muestra se puede encontrar estadísticamente, ¿ya? Eh, bueno, si ahí lo leyeron en el compilado, hay una fórmula, cómo uno puede obtener eso. Pero más allá de eso, lo que importa es que esta muestra sea representativa, ¿ya? Es algo importante y tenga suficiencia en el términos de los recursos que yo pueda tener para poder aplicar este concepto, ¿ya? Entonces, es importante eso. Yo diría el concepto más importante acá es la representatividad, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no tiene representatividad, es absurdo que yo pueda tomar una muestra de algo que no representa
las características del grupo de interés. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, uno cuando hace el estudio tiene que tener muy claro qué es lo que desea investigar, qué características tiene el grupo, si son una, dos, tres características importantes, para poder establecer y sacar la muestra. ¿Ya? Y para eso está esa formulita que se puede aplicar, digamos, de acuerdo a ciertas condiciones ¿ya? De población. Bueno, eso por un lado. Entonces, para hacer este trámite, que es importante mencionar, tenemos que basarnos en cómo nosotros sacamos la muestra, ¿ya? O qué técnica se utiliza para el muestreo, diciéndolo de una forma más coloquial. Entonces, podemos tener un muestreo que es probabilístico y otro muestreo que es no probabilístico. El muestreo probabilístico, así como se menciona, está en base a la probabilidad, digamos, que tiene la teoría. Entonces, esta teoría se maneja dentro de los parámetros de la estadística. Normalmente, lo que uno aplica es este tipo de muestreo probabilístico, que está difundido en cualquier libro de estadística y también metodológicamente cómo se hace. ¿Ya? Dentro de los métodos probabilísticos tenemos, por ejemplo, el muestreo al azar, simple. Es un procedimiento en el cual todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. ¿Ya? Eh, entonces, por ejemplo, si acá hay un ejemplo, dice, supongamos que nos interesa elegir una muestra aleatoria de 5 estudiantes en un grupo de 20 estudiantes. La alternativa de selección de la muestra puede realizarse escribiendo los 20 nombres en pedazos separados de papel, colocándolo en un recipiente y sacar 5 papeles al azar. Eso es lo que nosotros conocemos que es un muestreo aleatorio, ¿no? Que el azar, digamos, va a definir cuáles van a ser los estudiantes que se van a muestrear, ¿no? Entonces, también tenemos otro muestreo, que es el muestreo al azar sistemático, que se basa en, digamos, en la aplicación de acá menciono una constante K. Lo que quiere decir esto, que yo tengo un grupo y puedo determinar en qué secuencia voy a elegir las personas, por ejemplo, a estudiar. Por ejemplo, si yo tengo, acá hay un ejemplo, dice, si hay 120 individuos, yo puedo tener, digamos, una muestra de 30, o sea, es decir, de los 120 yo quiero sacar 30. Entonces, la forma que se aplica acá sería primero definir la constante que me indica en qué intervalo voy a sacar esos individuos. Eh, respecto al ejemplo, sería, digamos, 4. Es decir, si yo lo hago colocar en fila, al primero no, al segundo no, al tercero no y al 4 sí. Después sigo al quinto no, al sexto no, al séptimo no, al octavo sí. Entonces, cada 4 personas yo saco la muestra. ¿Ya? Esto, ¿cómo yo llego a ese número del número K? Sería dividiendo 120 dividido por 30.
más o menos es una aproximación, cómo se podría sacar esa forma de muestreo sistemático. ¿Mm? Bueno, tenemos otro tipo de muestreo que es dentro de lo probabilístico, ¿no? Estratificado, que es un muestreo estratificado. Bueno, acá en simple se trata de hacer extractos. Extractos son grupos, ¿ya? Y de esos grupos se saca una cantidad en este caso, individuos para poder hacer, digamos, un muestreo general. Si yo tengo, no sé, por ejemplo, en una unidad educativa, no sé, 10 cursos, ya de cada curso yo saco, porque cada curso es un estrato, y de cada curso yo saco una cantidad de estudiantes para poder aplicar, digamos, mis técnicas de recolección de datos. Esa es un poco la idea. Bueno, también tenemos el muestreo no probabilístico, que ya este tipo de muestreo se va a basar más que nada en en el conocimiento del investigador. Es decir, el investigador en este tipo de muestreo tiene que tener amplio conocimiento, amplias competencias sobre la investigación, el lugar, la población que desea investigar. ¿Ya? Entonces, es por eso que, bueno, acá se menciona el muestreo causal o accidental, pero siempre va a depender del conocimiento del, del investigador. Y así como este, hay otros tipos también de muestreo, ¿ya? Pero se menciona porque es como uno de los más característicos. Y el muestreo causal o accidental es un procedimiento que permite elegir arbitrariamente los elementos sin juicio o criterio preestablecido. Eh, por ejemplo, un encuestador se ubica en un lugar y determina a la persona, pero ojo, no determina en el radio, en el lugar que conoce. O sea, tiene un conocimiento detrás para poder hacer esa elección. No lo va a hacer, digamos, en forma aleatoria, sino que lo va a definir por el conocimiento que tiene ese investigador. ¿Ya? Eso, antes que nada, hay que aclarar. Bueno, dentro de las técnicas, ustedes ya seguramente han visto, está digamos, siguiendo este hilo conductor, ¿no? Porque para poder aplicar dentro de los muestreos que uno hace, hay que aplicar las técnicas. Entonces, acá tenemos la encuesta, ¿ya? Y uno en encuestas la relaciona normalmente con un enfoque cuantitativo, porque dentro de lo que tenemos en la encuesta, podemos aplicar ciertas preguntas que ya están más o menos definidas. Normalmente se utilizan estas preguntas cerradas y se puede hacer estadística en torno a esto, ¿ya? Entonces, es importante señalarlo porque cuando uno hace la encuesta, después viene esta parte de la sistematización y los resultados. Entonces, la aclaración que uno tiene que hacer es que normalmente las encuestas son con preguntas definidas y en donde yo voy a rescatar estos datos para luego trabajarlo estadísticamente. ¿Ya? Entonces, para hacer la elección, por ejemplo, para poder tener bases en esta técnica, primero que nada, según estos criterios, ¿no? Establecer que el estudio va a tener solo datos numéricos y por tanto habrá una prueba de hipótesis. Ahora,
cuando uno dice solo datos numéricos es porque si yo estoy tratando de adjuntar datos medibles, aunque sean datos cualitativos, los puedo transformar en datos medibles. Acuérdense que tenemos la escala de Likert, ¿ya? Y así como tenemos otra. Entonces, por eso viene esta aseveración que tienen que ser datos numéricos para poder establecer posteriormente esas hipótesis que se pueden aplicar. Entender que la encuesta parte de la operacionalización de variables y de la problemática del estudio. Claro, uno tiene que operacionalizar las variables y luego ya definir qué tipo de técnica se va a aplicar. ¿Ya? El instrumento debe tener criterios de confiabilidad y validez para ser aplicado. Claro que sí. Eh, bueno, habla también que las preguntas, normalmente uno trata de hacerlas cerradas, pero también pueden darle esta pregunta abierta dependiendo de la interpretación, porque ahí ya vamos a trabajar con un grado de interpretación y eso ya tendría como un aspecto cualitativo. ¿Ya? Bueno, acá tenemos clases o tipos de encuesta. Tenemos la encuesta de investigación cuantitativa basada en preguntas y opciones de resumen numérica, ¿cierto? Que son relacionadas con la forma de medir, digamos, estas respuestas. Y las cualitativas, basadas en preguntas abiertas, lo que les mencioné hace un rato, y discusión grupal, permitiendo una comprensión más profunda y detallada de los temas de investigación. Ok. Por otro lado, tenemos la investigación, perdón, la técnica que podemos mencionar, que ya conocemos de alguna forma, que es la observación, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de observación tenemos? Observación no participante, observación participante y la observación sistemática. En la no participante, la técnica de observación no participante es aquella donde quien investiga se dedica solo a observar y recopilar información de los sujetos u objetos a estudiar sin involucrarse con esto. Bueno, ese ya es un tema también de un enfoque cualitativo. Observación participante. La observación participante es una técnica utilizada comúnmente en los estudios cualitativos. Este tipo de técnica requiere que el investigador se integre al grupo que se pretende estudiar y se relacione con esto lo que más se pueda. Bueno, eso tiene también un carácter como etnográfico, ¿no? Que va a tratar de comprender lo que está sucediendo en ese momento. Y la observación sistemática es un procedimiento que se utiliza de forma cuidadosa y bajo un criterio académico para recolectar la información del objeto de estudio. Es decir, se contempla la acción de observar, examinar, interpretar mediante un proceso sistemático. O sea, es un proceso planificado. Es importante porque normalmente eso también está como muy asociado a lo que es la investigación con el enfoque cuantitativo. Bueno, por otro lado tenemos la entrevista. Es una técnica, como ustedes saben, de investigación que involucra la interacción directa entre el entrevistador, el entrevistado, con el objetivo de obtener información y opiniones detalladas sobre un tema específico. Acá, la verdad que dentro de estos tipos de entrevistas, las que más resaltan son la estructurada y la entrevista no estructurada. La estructura estructurada es un tipo de entrevista en la que se basa en un cuestionario previamente diseñado y seguido por todos los entrevistadores. Este cuestionario incluye preguntas preestablecidas y un orden específico en el que deben ser preguntadas. Ya hay una estructura, una forma, digamos, de aplicar
la entrevista. La entrevista no estructurada es un tipo de entrevista en la que el entrevistador hace preguntas abiertas y sigue los temas de conversación, en lugar de seguir de manera estructurada, como un cuestionario estructurado, ¿no? Entonces, esa, por un lado, tenemos este tipo de técnicas de investigación. Obviamente con los instrumentos que corresponden a cada técnica, ¿no? Bueno, por último, la validez de instrumentos de investigación, ya considerando que en cada una de esas técnicas hay instrumentos, por ejemplo, en la encuesta tenemos los cuestionarios que también pueden ser como aplicables también dependiendo del ambiente en una entrevista. Tenemos registros como los que se pueden utilizar en observaciones, ¿no? Bueno, la validez de los instrumentos de investigación es un proceso fundamental para garantizar la calidad y confiabilidad de los datos obtenidos. La aplicación de instrumentos no validados puede conducir a resultados erróneos o inconsistentes, lo que limita el valor de la investigación y genera dudas sobre la veracidad de las conclusiones. Entonces, la idea es validar esos instrumentos con expertos, con con experiencia, para poder asegurarse que tengan esa característica que cumplen los instrumentos, que se pueda medir, ¿cierto? Y ser proactivo ante la recolección de datos. Bueno, y se termina esta parte con una pregunta: ¿cuáles son los atributos que evidencian la objetividad de un instrumento? Eso se lo dejo ahí para que ustedes lo contesten. ¿Ok? Y eso se lo voy a dejar se lo voy a enviar ahora mismo, ¿de acuerdo? Y para que lo tengan y lo puedan estudiar. Eso, ¿alguna consulta, alguna cosa? Porque ya creo que estamos en la hora. ¿Alguna cosa? ¿No? Entonces, les No. mando, a ver, ¿sí hay alguna consulta? Ya. Entonces les No, mando, magíster, gracias. ya, les mando entonces la presentación. ¿Ahora? Me queda un minuto, creo. El internet está re lento. Bueno, no se preocupen. Lo que pasa es que el internet mío está sumamente lento. Así que me voy a demorar un poco. Pero apenas salga ahora mismo, le mando a su correo la presentación para que lo tengan. Y como les dije, úselo, compárelo con el compilado. Ahí yo también le mandé una referencia en el correo diciéndole que hasta cierta página. Esta presentación tiene esa característica. ¿Ok? Y eso. Ok. Entonces llegamos hasta acá. Que estén muy bien, si no hay ninguna pregunta. Y mañana nos vemos para el cuestionario. ¿Ok? Listo, que estén muy bien, que tengan muy buen inicio de semana. ¿Ah? Muchas Chao, gracias. chao. Gracias, Una magíster. buena noche. Buenas noches, que estén bien. Muchas Chao, gracias, chao. magíster. Buenas noches.